Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Como ven, estoy un poquito sin voz, un poquito afónico. Creo que es el tiempo, el cambio de temperatura. De un momento a otro sube la temperatura y ese choque térmico a veces nos afecta. Como decía nuestro hermano Samuel, que está en medio de nosotros, para él es verano en este tiempo. Él está feliz en medio de nosotros con un buen tiempo. Quiero invitarles, mis amados hermanos, a que abran sus Biblias en la carta de Santiago, capítulo 4. La carta de Santiago, capítulo 4. Si son tan amables de abrir sus Biblias y de ponerse de pie. Santiago capítulo 4, verso 11 y 12. Vamos entonces a dar lectura a la palabra del Señor. Dice de esta manera: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Verso 12. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu prójimo? Oremos. Padre y Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias por permitirnos acercarnos delante de tu presencia como hijos comprados con la sangre del Cordero. Gracias por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre por cada uno de nosotros. Señor, gracias por poder acercarnos delante de ti, siendo conscientes que son por los méritos preciosos de Cristo, ya que en tu palabra dice en Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese puente que no existía, esa separación que se vino a crear desde la caída en el Edén, ahora fue restaurada por el segundo Adán. Vino a unirnos con el Padre por medio de una vida perfecta y sin pecado en medio de este mundo caído, donde nos otorgó su vida perfecta, su santidad, pero también su muerte y su resurrección. Tu palabra dice, Señor, que nosotros tenemos vida o vivimos porque tú vives. Y es una gran verdad. Si nos podemos acercar delante de tu trono, Señor, no es por ningún mérito humano, sino, Padre, por la preciosa obra de Cristo Jesús. Y también, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que me des gracia, me des palabra para con mis hermanos. Quiero, Señor, que tu palabra sea la que hable a cada uno de nuestros corazones. Nosotros, los que nos paramos detrás de este púlpito, somos hombres débiles,
Hombres, Señor, que hemos sido llamados por tu gracia, escogidos por amor y por pura misericordia. Y nos has hecho, Señor, tus siervos. Nos has hecho hombres para poder, bendito Dios, predicar tu palabra y hacerlo con amor, con gracia, pero también de parte de ti y delante de ti. Señor, te ruego que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones en esta tarde. Y que seas tú, Señor, trayendo convicción, transformación a cada una de nuestras vidas porque lo necesitamos. Te ruego que no salgamos de este lugar como hemos venido, sino que tu presencia nos llene, que tu Espíritu hable a nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Sean bienvenidas a las personas que nos visitan. Hay una persona por aquí que creo que ya hemos hablado por teléfono, tal vez. ¿Su nombre? Soy de Honduras. De Honduras. Ah, no. Otra persona nueva. Qué bueno. Bendiciones. Dios la bendiga. Y tenemos también a la madre de nuestro hermano Kiki que está con nosotros. Que el Señor la bendiga nuevamente. Un placer tenerla en medio de nosotros. Para entrar, hermanos, en materia, en el tema que nos toca hoy, es un tema sumamente difícil. Un texto que no nos esperamos cuando nosotros leemos la palabra de Dios o pensamos en la palabra de Dios, cómo Dios habla en nuestras vidas y nos confronta. Si se dan cuenta, a lo largo de esta carta de Santiago, hemos visto cómo de una manera práctica Santiago está hablando a la iglesia. Cómo de una manera práctica Santiago nos está confrontando día a día, semana tras semana, a través de su enseñanza. Quisiera que recordemos, hermanos, y tomemos en cuenta que Santiago, el medio hermano de Jesús, está hablando a la iglesia de Jerusalén. Está hablándole a las personas, a la iglesia, que en medio de ellos había muchos judaizantes, como también habían personas nuevas que venían al conocimiento del Evangelio. Tomemos en cuenta ese parámetro porque es sumamente importante. Y para introducir, quisiera que pusiéramos reflexionar sobre una de las características humanas que existen y que están en nosotros y que es el habla. El habla es una de las características que nos diferencia, hermanos, de todas las otras especies que existen. Nuestro intelecto o nuestra manera de ser nos ha llevado a poder tener el habla y poder de esta manera así expresarnos. Pero muchas veces esta característica o esta manera que nosotros tenemos la usamos para mal y no para bien. Mayormente utilizamos el habla para murmurar, para criticar, para poder dar un juzgamiento personal de algo o de alguien en algún momento de nuestras vidas. Y estoy seguro que todos aquí en algún momento de nuestras vidas hemos juzgado a alguien. Hemos dado una opinión de una persona, de algo que ha sucedido. Recuerdo que en la mayoría de mis trabajos, por causa de mi nombre, ustedes saben cómo yo me llamo, Abel, pero Abel y Abdel o Adel es muy parecido. En mi trabajo durante muchos tiempos han creído que yo era árabe y me llamaban Abdel. Hasta hace poco en mi trabajo hicieron un retiro donde toda la empresa se reunió
y cada uno tenía que llevar un disfraz para poder pasar un momento agradable, simplemente sin ir más allá, solamente compartir, conocerse entre todos los equipos de toda Francia, de diferentes escuelas en diferentes regiones. Y dije, esta es la oportunidad. Me voy a disfrazar de Abdel, para que sepan que no me llamo Abdel. Y lo gracioso fue de que la mitad o la mayoría de las personas pensaban que me llamaba Abdel y pensaban que yo era árabe. Entonces, para la ocasión, le pedí a mi jefe que me prestara una yelabá. No sé si saben lo que es una yelabá. La yelabá es el vestido típico de los árabes, que es como un vestido largo que ellos se ponen. Y escribí en un papel Abdel en árabe, aquí, y me lo puse aquí en el pecho. Y entonces fui vestido de árabe y uno de mis compañeros me dijo, oye, no entiendo tu disfraz. ¿Por qué estás vestido de árabe? Es que no soy árabe. Soy latino, soy peruano. Entonces, en ese momento, casi la mayoría que quedaron sorprendidos dijeron, ¿no te llamas Abdel? No, no me llamo Abdel. ¿No eres árabe? No, no soy árabe. ¿De dónde eres? Soy peruano y hablo español. ¿Y como ceviche? ¿Y como cerdo? Entonces todos que estaban creídos afirmaban en sus mentes de que yo era árabe. Mi jefe les dijo, no, él no es árabe. Él es latino y se llama Abel. A partir de ahora, por favor, llámenlo por su verdadero nombre, Abel. Todos habían tenido entonces un prejuicio. Todos habían juzgado y habían determinado que yo era árabe y que me llamaba Abdel. Esa misma situación nos ha ocurrido a muchos de nosotros, que hemos creído, hemos concluido de que tal cosa era de esta manera, o que tal persona había dicho esto o había hecho tal cosa en base a nuestras propias ideas, en una perspectiva personal. Y ese es el error. Somos fáciles de juzgar. Somos fáciles de interpretar. Somos fáciles de sacar conclusiones donde no hay. Reunimos las cosas. Y déjenme decirles esto tristemente, mis hermanas, ustedes son más especialistas que nosotros, los hombres. Las mujeres viajan a la velocidad de la luz y agarran una idea, un pensamiento y lo aportan al presente y viajan al futuro y vuelven y regresan al pasado y terminan con una conclusión. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Cómo llegaste tú a decir que esto iba a ser de esta manera y que sucedió de esta manera y de que esta persona estaba motivada en el pasado por esto, por eso que en el presente hizo esto y que en el futuro será esto? Porque relacionamos las cosas, porque conectamos todas las cosas, porque somos prontos para juzgar, para conectar y llegar a una conclusión. Hermanos, es fácil la crítica y la crítica es fácil en todos los aspectos de la vida. Hay una expresión francesa muy buena que siempre guardo y dice de esta manera: la crítica es fácil, pero el arte es difícil. La crítica es fácil, el arte es difícil. A veces podemos ir a un museo y ver un cuadro que la gente admira y es muy famoso. ¿No les ha pasado con la tal Joconde, la que está en el Museo del Louvre? Que es
reconocida mundialmente, donde todo el mundo dice, wow, la Gioconda es una de las obras más grandes y más costosas, no tiene precio, su precio es ilimitado, todos los jueces han dicho esto es muy elevado, no se puede poner un precio a esta obra. Pero cuando tú vas al Museo del Louvre y tú entras y tú ves un cuadrito de 60 por 30 y tú ves a una mujer dibujada prácticamente entre blanco y negro con los colores oscuros y tú dices, ¿esto es la Gioconda? ¿Esto es lo que el mundo da gloria y aprecia y le pone un valor tan inestimable? Sí, hermanos, eso es el valor o esa es la crítica fácil que nosotros tenemos. No sabemos cuánto tiempo el artista se tomó, no sabemos la técnica que utilizó, no sabemos el material, no sabemos cuánto esfuerzo y empeño tomó, pero hay una particularidad de este arte, es que donde tú te pongas, de cualquier ángulo donde tú te sitúes, siempre tienes la misma expresión o la misma impresión, de que la Gioconda te está mirando. Cuando ustedes vayan al museo, miren y observen, hagan esa observación. Pónganse en la esquina y decir, me está mirando. Ponte allá y decir, pero me está mirando a mí también. El arte es difícil, la crítica es fácil, es muy fácil. El hecho, hermanos, que nosotros pensamos rápidamente en la crítica y analizamos las demás cosas. Y si nosotros tenemos la crítica fácil, es tal vez porque dentro de nosotros hay un sentimiento de superioridad y de orgullo. ¿Escucharon eso? Si nosotros tenemos la crítica fácil, es porque tal vez revela adentro de nosotros un sentimiento de superioridad y de orgullo. Tal vez nunca hemos pensado en esto, pero es la realidad. El criticar a otra persona es porque tú te consideras mejor que esa persona. El criticar el trabajo de una persona es porque tú te consideras que puedes hacerlo mejor que aquella persona. El criticar la vestimenta de una persona es porque tú consideras que su vestimenta no es adecuada o no es buena o no está simplemente a la moda como los jóvenes de hoy en día. Y criticamos eso. Hermanos, recordemos un mensaje que compartí con ustedes unas semanas atrás. La calumnia, el pecado que es sumamente reconocido y muchas veces lo hemos visto en la palabra. Pero esta palabra viene del griego y quiere o es más bien utilizada para referirse a un solo ser, Satanás, el padre de todas las mentiras. De allí viene su origen. Esa es su raíz. Esa es la raíz de la palabra calumnia. Si nosotros entonces entendemos que la palabra calumnia viene y se origina en Satanás, ¿cuánto más deberíamos cuidar nuestros corazones, cuidar nuestra boca, nuestros labios de la crítica fácil, de aportar un juzgamiento sobre algo o sobre alguien rápidamente, conectando las cosas y llegar a una conclusión? El juzgar a los demás con rapidez es una clara muestra de orgullo. Nadie conoce mejor que nosotros mismos, solo Dios conoce las intenciones del corazón de una persona. Pero nosotros hemos concluido, hemos dado una sentencia y la hemos condenado. Cuando las intenciones del corazón solo las conoce nuestro Dios. Cuidado pues con apresurarnos. Cuidado pues con rápidamente traer una conclusión y juzgar a los demás.
No olvidemos, hermanos, lo que hemos visto el domingo pasado. Dios resiste al soberbio. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia, dice ¿quién? Al humilde. Él da gracia al humilde. Con esta introducción, entonces, hermanos, quiero entrar en mi primer punto. No hables mal de tu hermano. No hables mal de tu hermano. El título de este sermón, disculpen, no lo di al inicio, es Juzgando al hermano. Juzgando a mi hermano o al hermano. Santiago, entonces, capítulo 4, verso 11, dice en la primera parte: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Nos vamos a detener allí. La primera parte de este versículo es sumamente importante. Si se dan cuenta, Santiago, a lo largo de su carta, cuando comenzó, siempre se dirige con un corazón pastoral. ¿Recuerdan? Mis amados hermanos, hijitos. Pero cada vez vamos acercándonos al final de la carta de Santiago. Vemos que Santiago se pone un poquito más duro, más severo, con más autoridad. Y vemos aquí que él inicia ya no esta carta con amados hermanos o hijitos míos, sino que claramente va al corazón del problema. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. No habléis mal los unos de los otros. En este primer punto, hermanos, nos vamos a enfocar entonces en la primera parte de este versículo para que nosotros podamos observar lo que el texto nos quiere decir. Si nosotros somos buenos lectores de la palabra de Dios, si ustedes leen la Biblia en sus casas, si ustedes tienen un plan de lectura de todos los días, al leer simplemente esta pequeña frase de Santiago en el capítulo 11, normalmente debería llevar a sus mentes una reflexión. Debería despertar o alertar en nosotros qué es lo que justamente Santiago nos está recordando. Si nosotros retrocedemos o vamos más bien al Antiguo Testamento y exactamente en la porción de Éxodo capítulo 20, verso 16, si ustedes conocen la palabra de Dios y son buenos lectores, como decía, ustedes saben que Éxodo capítulo 20 es un texto importante. Un texto donde justamente, ¿qué pasa allí? Dios se revela a su pueblo y le da a su pueblo los 10 mandamientos. Revela allí entonces exactamente en el verso 16 donde dice: no darás falso testimonio contra tu hermano, dice el verso 16. Si ustedes lo ven en sus Biblias, dice de esa manera. Lo que Santiago está conectando es uno de los mandamientos principales que Dios mismo había dado a Moisés en el monte, allí escritos en la tabla, diciéndole al pueblo ahora, miles de años después, a la primera iglesia primitiva, al pastor de la iglesia de Jerusalén, le está diciendo ahora a la congregación de Jerusalén: no hablen mal los unos de los otros, recordando uno de los mandamientos claros que tenemos en el Antiguo Testamento y que son vigentes hoy. No darás falso testimonio contra tu hermano. Y cuando nosotros, hermanos, vamos al texto original de la palabra,
Y cuando nosotros agarramos esta porción del versículo 11, una palabra resalta aquí. Y es importante que ustedes conozcan su origen y su definición. Cuando ustedes van al texto original de Santiago y se acercan al versículo 11, la palabra utilizada para decir que no hables mal de tu hermano o que no hablen mal los unos de los otros es la palabra katalaleo. La palabra katalaleo significa hablar mal de una persona en todas las formas que puedan existir y que tú puedas hacer. ¿Escucharon eso? La palabra katalaleo significa hablar mal de una persona de todas las formas posibles. Discriminándolo, humillándolo, dando un falso testimonio, rebajando su testimonio, levantando calumnia, levantando mentiras contra una persona. El autor aquí en Santiago nos está diciendo, os prohíbo, es un imperativo, le está diciendo a la iglesia, no puedes hablar mal de tu hermano. Recuerda, iglesia de Jerusalén, en otras palabras, recuerda, iglesia IBDS, es un mandamiento escrito y directo de parte de Dios. No puedes hablar mal de tu hermano. No puedes hablar mal de tu hermano. Estoy vuelta repitiéndolo. No puedes hablar mal de tu hermano. Muchos tal vez hemos caído en ese error. Hemos hablado de más o hemos escuchado algo y le hemos añadido a ese algo cuando no deberíamos haberlo hecho. Hemos criticado porque tenemos la crítica fácil, porque entendemos que la crítica es fácil, pero el arte es difícil. Vivir el Evangelio, hermanos, es difícil. Vivir el Evangelio no es cosa fácil. Solo los valientes, dice, arrebatan el reino de los cielos. Negarse a sí mismo, morir a sus propios deseos. Aunque tengamos un corazón regenerado, aunque el Espíritu Santo esté sobre nosotros, hermanos, nuestra vieja naturaleza no ha perdido todo su poder, no ha perdido toda su fuerza. ¿O quisieras que te recuerde que todavía mientes? ¿Todavía engañas? ¿Todavía sacas cosas o aprovechas de ciertas situaciones para sacar un beneficio personal? ¿O todavía tenemos la lengua fácil? Hermanos, las consecuencias de hablar mal de una persona son sumamente graves. Son sumamente dañinas. El hablar mal de otra persona trae muchas consecuencias y una de las primeras consecuencias de hablar mal de una persona es que daña tu corazón. Estás envenenándote tú mismo. Tú mismo estás trayendo veneno a tu propia vida. La segunda consecuencia de hablar mal de una persona es que tú estás cambiando y distorsionando el testimonio de la persona de la cual tú te estás hablando. La que tú estás hablando, perdón. En otras palabras, ese testimonio, esa imagen de aquella persona, tú la estás trastornando. Tú estás transformándola y tú la estás llevando como a ti te parece. La tercera consecuencia es
de que no solamente dañas tu corazón, sino que dañas el corazón de aquella persona que te está escuchando. Dañas el corazón de aquella persona que también te está escuchando. Y distorsionas al mismo tiempo la imagen y el testimonio que esa persona tenía de aquella que tú estás hablando. ¿Te das cuenta? El hablar mal de una persona trae muchas consecuencias. Dañan el corazón por completo. Es un veneno. Un veneno, hermanos, que está muchas veces muy adentro de nosotros y que tenemos que sacar. Si nosotros decimos que somos cristianos, y voy a ir más allá, si nosotros decimos que tenemos el conocimiento de que nosotros llevamos en nuestras vidas la imagen de Cristo, ¿cómo es que tú puedes dañar la imagen de tu hermano? ¿Escucharon? No solamente que tú eres cristiano, no solamente de que tú ahora tienes el conocimiento y entiendes teológicamente y bíblicamente que tú eres portador de la imagen de Cristo. Si tú tienes esas dos cosas, ¿cómo puede salir de nuestra boca, de nuestros labios, el hablar mal de mi hermano o de mi hermana? Lo que estoy haciendo, estoy dañando la imagen de Cristo que está sobre ella. Y eso es sumamente grave. Son consecuencias del pecado que está dentro de nosotros. Cuando nosotros vemos a nuestro hermano o a nuestra hermana caer, nuestro trabajo es cuidarla o cuidarlo. Tu trabajo no es dañar la imagen de Cristo en tu hermano. Somos llamados a restaurar lo que se ha roto. Somos llamados a ganar a nuestro hermano y que sea nuevamente edificado. No somos llamados a difamar. No somos llamados a hablar mal los unos de los otros, como muchos los hacen. Como en muchos púlpitos hablan mal de otras personas. Como muchos pastores se paran detrás de un púlpito y dicen nombres o predican haciendo una ilusión sobre una persona o sobre un grupo de una iglesia o sobre otras personas, discriminándolos, rebajándolos, humillándolos y aún más, sacando el pasado de aquellas personas y acusándolos de algo que no es, cuando sus vidas han sido regeneradas, transformadas, cambiadas por el poder de Dios y por el poder de su palabra, y el Espíritu Santo mora en ellos. Pero eso no es suficiente. Ellos tienen que criticar, que hundir, que difamar y que levantar falso testimonio. Eso lo tienen que hacer. Nosotros no somos llamados a eso. Nosotros somos llamados a restaurar la imagen de Cristo en la vida de mi hermano y de mi hermana que ha caído, cual sea su pecado. Una pregunta, surge aquí. ¿Qué aporte espiritual trae en mi vida el hablar mal de mi hermano? ¿Saldré yo de esa difamación, de esa conversación con más sabiduría? ¿Saldré yo de ese momento donde embarré el testimonio de esa persona con más humildad? ¿Saldré de allí lleno de tesoros
o de la gracia de Dios, o de la presencia de Dios, o de más conocimiento de Dios por haber ensuciado el testimonio de mi hermano? Hermanos, estoy completamente seguro que no hay ningún beneficio en hablar mal de mi hermano. No hay ninguno. No hay ningún beneficio. Eso solo trae dolor a nuestras vidas. Eso solamente crea división en nuestros corazones y entre nosotros. Eso solo nos separa, eso solo nos arranca. Es como agarrar una hoja de un cuaderno y arrancarla, porque lo que estás haciendo es esto, exactamente esto, es hacer esto. Esto es lo que estás haciendo, destruyendo lo que Dios ha unido, lo que Dios ha creado. Hermanos, somos llamados entonces a restaurar la imagen de Cristo en nuestros hermanos. No somos llamados a destruirnos. El pecado de hablar mal, de la calumnia, de juzgar a otra persona, simplemente lo que hace es destrozar nuestras vidas, separarnos el uno del otro. Eso es el trabajo de Satanás. ¿O no lo recuerdan? ¿O no lo ven aquí en el texto? ¿No ven nuevamente cómo Santiago inicia diciendo o refiriéndose al Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 20? Pero vamos más allá. ¿Cómo inició la caída? ¿Por medio de qué? Por medio de una mentira. Por medio de una calumnia, donde Satanás, disfrazado de serpiente, se acercó a la mujer y le dijo: tú puedes comer del fruto. Dios no quiere que tú comas de ese fruto, porque tú serás como Él. La calumnia, el engaño, la mentira fue el comienzo de la caída del hombre. ¿Entienden de dónde viene todo, el origen de todas las cosas? El hablar mal, entonces, crea una distorsión, una separación, como lo hubo en el Edén. En ese momento, cuando Adán y Eva comieron del fruto, la separación se hizo. La mentira, la calumnia, el engaño seducieron a Adán y Eva. Y por causa de ese fruto, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. El hombre fue sacado de la presencia misma de Dios. Y yo me he puesto a pensar, y abro un paréntesis aquí, ¿cómo se sentiría Adán en esos momentos? Yo me he puesto a utilizar a veces en los momentos de soledad y digo: Señor, ¿cómo habrá sido en la mente de Adán esos instantes? Ponte en el lugar de Adán durante unos segundos, mi hermano, y sígueme en mi locura. Adán, creado por Dios, por la misma mano de Dios, y Dios sopla aliento de vida en él y le da el poder y el control sobre todas las cosas creadas, y él habla con Dios cara a cara, y Dios se pasea con él todos los días y lo conoce y siente su presencia. Y ya está acostumbrado. Su oído reconoce la voz de su Dios cuando él lo escucha de lejos. Cuando él siente que se está acercando a él en el huerto. Pero después de la caída, después del momento de haber comido el fruto, ya no más la presencia de Dios. Ya sus oídos
lo escuchan de muy lejos. Ya no siente los pasos de su Creador acercándose a Él. Ya no puede tener una conversación cara a cara como Él la tenía. Ya no puede conversar con su Creador diciendo, explícame las cosas, explícame eso, cómo funciona el universo, cómo se llaman las cosas. En ese momento, lo que había sido perfecto durante un tiempo, donde no había pecado, donde todo era glorioso, por causa de la calumnia, de la mentira, del engaño, entonces vino la separación entre Dios y el hombre. ¿Entienden eso? En ese momento, hermanos, no me imagino cómo se habrá sentido Adán. Pónganse en sus zapatos. ¿Cuáles son los pensamientos que hubiesen pasado por su mente en esos instantes? Entonces ya no podré hablarte, ya no podré comunicarme contigo, ya no te veré, ya no podré pasar tiempo, ya no sentiré tu presencia como antes, ya no caminaré al lado tuyo. No, ya no, Adán. ¡Wow! Eso es tremendo. Eso nos recuerda, hermanos, a la separación que hay entre el hombre y la mujer. Cuando nosotros pecamos, seas hombre o seas mujer, ya no puedes compartir su presencia. Ya no puedes hablar con él o con ella. Ya los sentimientos no son los mismos. Ya el amor no es el mismo. Ya la confianza se rompió. Se tiene que construir de nuevo. Hermanos, volvamos al texto. Cuando nosotros entonces entendemos el resultado o la conclusión de lo que es el hablar mal de una persona, viene a ser exactamente lo mismo que Adán sufrió en el Edén. La repercusión, el resultado de eso es sumamente alto. Así que la próxima vez que te encuentres en algún momento donde tú quieras hablar de alguien, piensa, recuerda, analiza que si tú sigues en ese camino, vas a ver esa separación que se va a crear. Y te acordarás de las palabras de este sermón, donde nosotros no somos llamados a hablar de los unos de los otros, sino que somos llamados a restaurar la imagen de Cristo. ¿Saben, hermanos, cómo podemos nosotros sacar de raíz estas mentiras? ¿Saben cómo? De una manera muy sencilla y muy práctica. Cuando alguien venga a decirte, ¿sabes qué? ¿Sabías de fulanito? ¿Sabes qué? ¿Sabías de fulanita? Oye, mira, la última que acaba de suceder. Ven, te voy a contar. ¿Te enteraste? ¿Sabes cómo debe ser tu reacción? Es decirle, no me interesa. No me interesa y no quiero participar de tu pecado. No me interesa, no quiero participar de tu mentira, no quiero participar de tu engaño. Lo único que vas a traer es división, lo único que vas a traer es separación, lo único que vas a hacer es separarme de mi hermano, es trastornar la imagen que yo tengo de él, porque tú me estás trayendo un chisme. Porque tú me estás trayendo una calumnia, porque tú quieres que yo le añada sal y pimienta, comino a todo lo que tú estás diciendo. Y nuestra respuesta debe ser, no me interesa, no quiero participar de tu pecado,
Y si persistes, dile, llamaré a aquella persona y le diré que estás hablando de ella y te confrontaré delante de ella, porque lo que tú estás haciendo es murmurar y levantar un falso testimonio de mi hermano. Ese es tu deber. Eso es como nosotros vamos a sacar de nuestra iglesia eso. Por eso te pido, mi hermano, mi hermana que estás aquí, la próxima vez que te vengan con el último chisme caliente, recién salido del horno, dile, no me interesa, no quiero saber. Y si esa persona persiste, dile, voy a llamar a la persona de la cual tú estás hablando y te voy a confrontar delante de ella, como dice Mateo 18. Voy a traer a otro más de testigo y le voy a hacer ver que tú estás hablando mal de la otra persona. Es bíblico, está en la Biblia y ese es el proceso que nosotros debemos hacer. Mi segundo punto nos lleva, hermanos, que no debemos, ¿por qué no debemos hablar de nuestro hermano? ¿Por qué no debemos hablar mal de nuestro hermano? Y nos vamos a quedar allí en el mismo versículo, en versículo 11. Hay mucho para sacar de este versículo. La segunda parte del versículo dice, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Aquí lo que nos interesa, hermanos, en la segunda parte del versículo 11, es de poder analizar por qué nosotros no podemos hablar mal de nuestro hermano. Y si ustedes leen la segunda parte del versículo 11, parece un trabalenguas. ¿No les ha parecido? Dice, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino que juez de ella. ¿No? Y si lo dices rápido, te puedes equivocar. Parece un trabalenguas. Pero miremos juntos, hermanos, lo que Santiago nos quiere decir en esta segunda parte del versículo 11. Cuando yo hablo mal de mi hermano, lo que yo estoy haciendo es hablar mal de la ley. Cuando nosotros leemos este texto, diferentes comentaristas hablan de que la palabra ley allí se refiere a diferentes cosas. Una es recordando la ley real que hemos visto semanas atrás en una de mis predicaciones. La verdadera ley real, ¿recuerdan? Donde se cumple toda la ley. Jesús responde diciendo en que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y dice, y también a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple la ley real. Diferentes comentaristas dicen que Santiago está nuevamente haciendo alusión a lo que él venía diciendo en los capítulos anteriores. Pero si nosotros nos ponemos a mirar más en detalle, nos damos cuenta de que Santiago no está hablando de la ley real. Santiago está hablando, hermanos, de la posición en que nosotros nos ponemos frente a la palabra de Dios. O más bien, tornémoslo de esta manera. Cuando yo hablo mal de mi hermano, estoy hablando mal de la ley. La pregunta sería, ¿por qué estoy entonces, o por qué estoy hablando mal de la ley? La respuesta es, al hablar mal de mi hermano, yo me estoy poniendo en una posición superior y considero
que mi posición es mejor que la misma ley de Dios. ¿Entendieron eso? Lo voy a repetir para que ustedes lo puedan entender. Cuando yo hablo mal de mi hermano, estoy hablando mal de la ley. La respuesta es, al hablar mal de mi hermano, yo me estoy poniendo en una posición superior, considerándome de esta manera mejor o superior a la misma ley de Dios. Entonces Santiago no está haciendo referencia a la ley real que hemos visto semanas atrás, sino que está haciendo referencia a la posición donde tú te estás colocando por encima de la misma palabra de Dios que Él ha dado como mandamiento. Mandamiento que hemos visto en Éxodo capítulo 20, verso 16. Tú te estás poniendo por encima de la misma palabra de Dios, considerándote superior a tu hermano. ¿Acaso la ley no es suficiente? ¿Acaso Dios no es suficientemente poderoso y glorioso? Hermanos, ahí se revela nuevamente el estado de nuestro corazón. Estamos diciéndole claramente, la ley de Dios no es suficiente. Debo añadir mi juicio a esta situación o a este hermano. La ley de Dios no es suficiente. Debo añadir aún más. Yo tengo que poner de mi parte, de mi pecado, de mi carnalidad, de mi orgullo, de mi corazón caído. Yo tengo que poner. No es suficiente. Yo escribía esto. Cuando nuestras emociones y el espíritu de superioridad nos hacen juzgar a los demás con mucha facilidad, es porque hay orgullo dentro de mí. Porque hay orgullo dentro de mí. Cuando nuestras emociones y el espíritu de superioridad nos hace juzgar a los demás con facilidad, es porque hay orgullo dentro de mí. Mi hermano, mi hermana, si te preocupa tanto el pecado de tu hermano, si tanto te preocupa, hermanos, la manera adecuada no es de hundir a tu hermano, porque tú no eres digno, sino nosotros tenemos que acercarnos con gracia, como dice Mateo 18, buscando la restauración, buscando que nuestro ganar a mi hermano para Cristo. Si tú te sientes con el deber de juzgar el pecado de tu hermano, analiza tu corazón. Mira que está lleno de un espíritu de superioridad. Te crees mejor que el otro. Te sientes mejor que la otra persona. Si tuviéramos que tornar la frase, le tendríamos que decir de esta manera para que puedan entender. Claramente juzgar a los demás como si yo fuera el que soy el santo, como que yo estoy en lo correcto y ellos no. Yo puedo juzgar a los demás, pero ellos no pueden juzgarme a mí. Si hay ese pensamiento, estás equivocado. La ley de Dios está por encima de nosotros. Y tal vez pueda surgir alguna pregunta en nosotros y decimos, entonces no podemos juzgar a nadie. No podemos juzgar a los hermanos. No podemos juzgar las situaciones. ¿Saben qué, hermanos? La palabra de Dios nos da una respuesta clara y nos dice en Juan, en el capítulo 7, en el verso 24, dice que nosotros debemos juzgar con justo juicio.
juzgar con justo juicio. Y tal vez surja ahora otra pregunta. Si debo juzgar con justo juicio, ¿cuál es el parámetro que yo tengo que tomar en cuenta para juzgar a mi hermano? El parámetro que nosotros tenemos que tomar en cuenta para juzgar a mi hermano es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos Mateo 18, el principio y el corazón de Mateo 18 es de ganar a mi hermano, de exhortarlo en amor, de traerlo a Cristo. Pero yo tengo que juzgar su pecado en base al parámetro o los parámetros que están en la palabra de Dios. Si es un mentiroso, es pecado, estás pecando. Si eres un adúltero, es pecado. Si eres un fornicario, es pecado. Si eres un ladrón, es pecado. Pero el verdadero espíritu de Mateo es restaurar la vida de mi hermano, no de hundirlo. Esta es la verdadera actitud que nosotros debemos tener como cristianos. ¿Por qué no puedo entonces hablar de mi hermano? ¿Por qué no puedo hablar mal, de mi hermano? Porque la ley misma está puesta por encima de nosotros. Nuestro llamado es a ganar a nuestro hermano y a exhortarlo. Recordemos, hermanos, que hay un solo juez y Dios sobre los cielos. Y ese es nuestro Padre Celestial. Amén. Ese es nuestro Padre Celestial. Quiero concluir con el versículo 12, donde dice: solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Y quisiera que me acompañen allí en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el texto que hemos leído en la lectura bíblica. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 1 en adelante, dice: no juzguéis para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados. Y con la medida con la que midan, escuchen bien, y con la medida con la que midan, se les será medida a ustedes también. Porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no dejas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la mota de tu ojo, cuando la viga que está en tu ojo tú no la ves? Versículo 5, estoy leyendo en otra versión. Dice: hipócritas, o hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Tremendo pasaje. Nosotros queremos ser el dador de la ley y juez. Y aquí Santiago nos recuerda y nos dice en el versículo 12 y nos da una lección. Hay uno solo que puede hacer esto. Hay uno solo que es capaz, autosuficiente y todopoderoso. ¿Y quién es? Es aquel que nos puede salvar y que nos puede destruir, dice el texto. ¿Puede acaso un hombre salvarnos? ¿Puede acaso una institución salvarnos? ¿Puede alguna iglesia, alguna denominación salvarnos? No, solo Cristo. Solo Cristo. ¿Puede el hombre destruir nuestras almas? No. Solo Dios. Y por eso Santiago dice: pero tú, ¿quién eres?
para juzgar a tu prójimo, para juzgar a tu hermano. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la posición en la cual tú te has puesto para otorgarte el derecho de juzgar a la otra persona? ¿Quién eres? ¿Acaso no recuerdas de dónde Dios te ha sacado? ¿Acaso no recuerdas tus pecados del pasado? ¿Acaso no recuerdas cuántas veces nosotros le hemos fallado a nuestro Señor? ¿O cuántas veces seguimos fallándole a nuestro Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos caído y el Señor nos restaura y el Señor nos habla por medio de un devocional, nos habla por medio de su palabra, nos habla el viernes en la oración, nos habla el domingo en la predicación y venimos arrepentidos y quebrantados? Decimos: Señor, es verdad, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Señor, es verdad esa lucha que tengo en mi corazón, ayúdame. Pero a veces nosotros olvidamos eso y nos ponemos en la posición de un juez. Tú eres el juez, tú eres el procurador, eres el abogado y eres el policía que lleva a la gente a la cárcel. Haces todas las funciones. Cuando Santiago nos dice: solo hay uno que es el dador de la ley y ese es nuestro Dios. Él nos ha dado su ley. Él es juez de nuestras vidas. Hermanos, recordemos algo. Cuando llegue el fin de los tiempos, la palabra de Dios dice que los libros serán abiertos. Los libros serán abiertos. ¿Y saben a qué se refiere? A cada uno de los libros de nuestras vidas. Y serán expuestos a los ojos de todos. Y allí verán quiénes somos en realidad. ¿Qué es lo que hay aquí en este libro? Allí verán nuestro corazón podrido y engañoso. Ahí verán todas las maldades, todas las iniquidades, todos los pensamientos malos, todo lo que hay en nuestro corazón que deseamos. Todas esas cosas malas saldrán a luz. ¡Wow! Y tú teniendo ese conocimiento, tú entendiendo eso, que el libro será abierto y tu vida será expuesta, tú te permites juzgar al otro como si tú fueras mejor. No. Solo hay un juez y ese es mi Señor. Y doy gracias que Él sea mi juez. Y doy gracias que Él sea mi Señor, porque Él tiene misericordia. Porque tú y yo no tenemos misericordia. Porque si nos darían a nosotros el poder de poder gobernar sobre todas las cosas durante un solo día, durante 24 horas del día, acabaríamos con la humanidad. Acabaríamos con todo. Nuestro Dios es grande en misericordia. Nuestro Dios es lleno de amor y de compasión con nosotros. Su fidelidad es para siempre. Recuerda eso, que gracias a Él, que Él es nuestro juez y que Él es el que juzgará nuestros corazones y que Él pesará cada una de nuestras vidas y nos recompensará en sus misericordias y en su favor y en su amor y en su gracia. Hermanos, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano. Mira el severo tronco que tú tienes en tus ojos. Te encanta mirar la pajita que tiene el otro, el detallito que el otro tiene. Y hasta te molesta la pajita que la otra persona tiene. Y estás listo a agarrar una pinza y querer sacársela a las fuerzas. Pero tú tienes un tronco delante de ti. Tienes una viga inmensa delante de tus ojos. Pero no lo quieres ver. Porque nos hemos puesto en una posición de juez. Porque nos ponemos en una posición donde nosotros nos permitimos
querer sacar la paja de mi hermano cuando yo tengo una viga enorme en mis ojos. El texto dice, hipócrita, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. En otras palabras, saca el pecado que está en tu vida antes de fijarte en el pecado de la otra persona. Cambia tu corazón, cambia tu manera de vivir, cambia tu ser, cambia todo lo que tú eres, antes de fijarte en el detalle de la otra persona. Ninguno aquí es perfecto, ninguno aquí es santo, y ninguno aquí tiene alas que les haya crecido en la espalda y que tenga un aureola en la cabeza. No, ninguno de nosotros. Pero algo sé y algo me he propuesto en mi corazón como Jonathan Edwards: agradarle a mi Dios todos los días de mi vida. Traer gloria a su nombre todos los días de mi vida. Que si hay algo que me impida traer gloria a su nombre, lo sacaré de mi vida. ¿Dónde están esas resoluciones de los cristianos de hoy en día? ¿Dónde están esos cambios que deberían haber en las vidas de nosotros? Hermanos, busquemos a primeramente nosotros ser limpiados, como dice el texto. No seamos hipócritas, no seamos falsos. Primero yo, y cuando mi vida esté transformada por el poder de Dios y de su palabra, entonces con gracia, con amor, con mansedumbre, con un espíritu de restauración, con el deseo de poder ganar a mi hermano para Cristo, me acercaré a él y le diré: hermano mío, hermana mía, lo que estás haciendo, eso no está bien. Ven, voy a orar por ti. Vamos a estudiar juntos. Vamos a ser transformados juntos. Pero no te pongas en una posición de juez, porque solo hay uno, y ese se llama Jesús. Oremos. Padre amado, gracias. He predicado tu palabra y te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones y nos bendigas. Fortalécenos, oh Dios. Ayúdanos, Padre, como Jonathan Edwards, a tomar resoluciones en nuestras vidas, a decir: no quiero jugar más al cristianismo, no quiero jugar más a ser cristiano, quiero dejar de ser un hipócrita, quiero dejar de mentir. Señor, te ruego, ayúdanos a cada uno de nosotros. Esta carta es tan confrontativa. Santiago cada semana habla a nuestros corazones y nos muestra el estado de nuestro corazón. Tú sabes por qué, Señor. Tú sabes por qué lo haces cada domingo. Tú sabes por qué nos confrontas cada semana. Tú sabes, Señor, de qué necesita tu pueblo. Y yo oro con todo mi corazón y te ruego, Señor, trae cambios a esta iglesia. No necesitamos que este lugar esté lleno de gente. No, no queremos eso. Queremos vidas transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Queremos hombres y mujeres realmente cambiados por ti. Queremos ver familias completamente entregadas a ti. Queremos ver a hombres de verdad que se levanten y que lleven a su casa delante de Dios y que lleven a sus hogares delante de la presencia. Queremos ver mujeres piadosas. Queremos ver mujeres que buscan de Dios con todo su corazón y que enseñan a las más jóvenes, que enseñan la palabra de Dios a aquellas que son más jóvenes.
Señor, trae cambios profundos a nuestras vidas. Trae cambios, Señor, porque lo necesitamos. Habla a nuestros corazones, oh Jehová, y permítenos seguir tu voz. Permítenos seguir tus caminos, oh Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.